Bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un vídeo súper guay. Porque no sé vosotros, pero yo estoy a tope con la nueva película de Superman. Estaba deseando que por fin hicieran otra película suya en solitario y si puede ser una que de verdad muestre a Superman como Superman tiene que ser, mejor que mejor. Muchos me habíais pedido que hiciera una tier list de los pósters de Superman y DC y creedme que no os hacéis una idea de las ganas que tenía de hacer este vídeo. Porque como Superman es un personajazo, quería que saliese en un momento especial. Y por fin ese momento ha llegado. Así que abrochaos los cinturones, poneos los calzones por fuera y disfrutad de la tier list y análisis de todos los pósters de las películas de Superman. Up on the screen, it's Superman. Superman, the movie. Superman. Esto es un clásico del cine, de la historia y de la vida. Si no has visto esta película, no puedes ser un ser humano funcional. Debería ser una asignatura obligatoria en todos los institutos alrededor del mundo. Además, tiene una banda sonora que es un clásico del cine, de la historia y de la vida. Si no has escuchado esta banda sonora, no puedes ser un ser humano funcional. Es tan conocida que aquí en España inspiró un dicho que mi abuelo repetía mucho. Superman, chorizo con pan. Da igual que no sepas quién es Superman, conoces esta frase. No sé si en otros países la tenéis también, pero aquí es una frase tan mítica que estuvo a punto de ser incluida en el himno nacional. Estaban entre esa y rebota rebota y en tu culo explota. Una pena que al final no metieran ninguna. En fin, vamos a ver sus pósters. Ganas de ver la peli. Lo primero que te dicen es, creerás que un hombre puede volar. Y te enseñan el símbolo de Superman en un cielo nuboso con una línea difuminada con los colores de su traje como si hubiera pasado a una velocidad supersónica similar a la que alcanzas tú cuando tienes diarrea y ves que no llegas al baño. Guardad esta imagen en vuestra cabeza porque será importante más adelante. La de Superman, no la de la diarrea. Uf, ¡qué asco! Luego tenemos una imagen de Superman despegando con las fotos de los actores en las esquinas como cuando eras pequeño hacías el dibujo de un paisaje y desterrabas al pobre sol a la esquina superior izquierda. A ver, es un póster de 1979, hacían lo que podían. También tenemos una imagen de Superman volando, otra imagen de Superman volando y una imagen de Superman volando pero con Lois. El mensaje principal de promoción de la película era creerás que un hombre puede volar, así que tiene sentido. Además, por aquella época ver a un hombre volar era el mayor reclamo que podían tener. Casi nadie había visto algo así. El único caso que existía de un hombre que consiguiese volar antes que Superman fue el de Carrero Blanco. Bajo los estándares modernos, los pósters de esta película conseguirían en torno a un 2 o como mucho un 3. Pero teniendo en cuenta los de la época en la que se creó, le voy a poner un 5. Originalidad. El más y único póster original que diría que tenemos es el primero que hemos visto con el símbolo y la línea difuminada. De los demás no puedo decir nada, porque no dejan de ser simples imágenes estáticas con Superman en el centro y algo de fondo. Aquí se va a llevar un 1. Composición. Vale, volvemos a tener la situación de la categoría de ganas de ver la peli. Según los estándares actuales, dejando a un lado la epidemia de cabezas flotantes que tenemos últimamente, estos pósters son muy mediocres. Pero si nos trasladamos a la época en la que fueron creados, casi que también. A ver, no me malinterpretéis. Entiendo que por aquella época los pósters había que hacerlos a mano recortando y montando las cosas casi como si fueran un collage o incluso dibujándolos completamente. Pero es que si lo comparamos con pósters de esa misma época, vemos que los medios daban para hacer cosas un poquito más elaboradas. Podrían haber hecho algo de ilustración como hizo Star Wars 2 años antes con un resultado muchísimo mejor, o si querían tirar por la línea que tiraron, podrían haber explorado composiciones o distribuciones algo más dinámicas, potentes y llamativas, como hizo por ejemplo The Black Hole, que utilizaba unas perspectivas cónicas con un único punto de fuga para darle más movimiento y velocidad a sus elementos. Imaginaos a un Superman con esta perspectiva volando a toda velocidad hacia la cámara con Metrópolis difuminada en el fondo. Le voy a poner un 2 en este apartado. Apariencia general. Bueno,
están correctos. Se relacionan entre ellos lo justo para no parecer de películas distintas, pero tampoco es una cosa extraordinaria. Se lleva un 3. ¿Cómo quedan en la pared? Aquí sí que le voy a poner el 5 porque el primer póster con la línea difuminada y el del escudo sobre el fondo blanco me flipa cómo quedan. Así que nada, aquí tiene su 5. De este modo, la primera película de Superman de la historia y de este vídeo consigue un total de 16 puntos. Que como punto de partida no está mal, es un resultado bastante centrado que nos permite ir hacia arriba o ir hacia abajo. ¿Cuál de las dos será? Vamos a descubrirlo. If you've only seen the first part, you haven't seen the best part. The adventure continues in Superman 2. Superman 2. Por el nombre no lo habréis pillado, pero es la segunda parte de la película anterior. Y a ver si está al nivel, porque la primera no es cualquier película. Es la única película que se atreve a explicar cómo funcionan los viajes al pasado de verdad. ¿Qué son todas esas chorradas de DeLoreans, partículas spin o jacuzzis? Los viajes al pasado se hacen girando la Tierra en dirección contraria. Claramente. Esto es así y no se puede discutir. Si tú tienes un reloj que gira hacia la derecha, ¿qué haces para volver una hora atrás? Giras la ruleta de las manecillas en la dirección contraria, ¿no? No lo metes en un coche y esperas a que le caiga un rayo para poder retrasarlo una hora. Y pensar que tanta gente se queja de que esa escena no tiene sentido. Incultos todos. Ganas de ver la peli. Más de lo mismo, pero distinto. Esta vez tenemos a 3 personas volando, que más que volando, parece que uno está tendiendo una camiseta que acaba de sacar de la lavadora, la otra está sujetando el armario de la cocina para que no se le caigan las cosas encima, y el último estaba cagando en un baño público, y cuando estaba a punto de limpiar el cañón del arma, alguien ha ido a abrir la puerta y le ha tocado sujetarla. Ah, y han repetido las fotos de la esquina inferior. Literalmente, han cogido la misma foto de la película anterior. Imagino que esto será como cuando tu madre te hacía la foto del carné cuando eras pequeño, que esa ya era la foto que tenías que utilizar para todo, fuese lo que fuese. Esta segunda imagen es mejor, te presenta a Superman enfrentándose a 3 personas que aparentemente tienen sus mismos poderes. Bueno, eso o a Superman a punto de pegar a los de Mecano porque no le ha gustado su última actuación, no está muy claro. El siguiente póster debe de ser de unos minutos antes del que acabamos de ver, porque son los de Mecano a punto de empezar el concierto. Fíjate, qué conjuntaditos van y qué escena más de videoclip de los 80. Lo que me pregunto es qué canción irán a cantar para que Superman quiera pegarse con ellos. A juzgar por la cara del de la derecha, diría que tiene que ser Mecano en tus muertos o algo así. Pero bueno, que de estos pósters lo único que llama la atención es el ver a Superman enfrentarse a alguien aparentemente con sus mismos poderes. Lo cual no está mal en sí, pero como lo único que muestran son gente volando, y eso ya lo enseñaron en la película anterior, se pierde el factor sorpresa y le hacen quedarse con un 3. Originalidad. Originalidad me temo que ninguna. El concepto general está reciclado de la película anterior y lo único que hace el nuevo, que es añadir los 3 personajes, lo repiten una y otra vez. Así que lamentablemente se lleva un 0. Composición. La composición ha mejorado bastante. Vemos composiciones más dinámicas e inmersivas como las que comentábamos antes, mejores colores y las imágenes en general tienen más detalles como el fuego y las explosiones de fondo en la ciudad que las hacen más interesantes y ayudan a venderte la idea de que está habiendo un enfrentamiento súper intenso. Lo pilláis porque son gente súper y eso. En fin, lo de las imágenes abajo en la esquina ya lo he comentado, así que lo único que falta por hacer es darle su puntuación, que es otro 3. Apariencia general. Digo más o menos lo que decía con la de antes. En líneas generales están bien, se nota que pertenecen a la misma peli y estas además suman que también se siente como parte de la saga, así que le subo al 4.
¿Cómo quedan en la pared? Para cualquier fan de los cómics y de Mecano, esto tiene que ser un 5 asegurado, porque cuelgas uno de estos en la pared y matas 2 pájaros de un tiro. Lo cual está genial, porque con el tamaño que tienen los pisos hoy en día, todo lo que sea ahorrar espacio es más que bienvenido. Así que concuerdo, un 5. Pues la segunda película de Superman y del vídeo suma la no increíble cantidad de 15 puntos que la dejan un puntito por debajo de su predecesora. A ver qué consigue hacer la tercera. Superman! No. Thank you, brother. Superman 3. Watch the trees. Superman 3. Esta película tiene una escena muy rara que a día de hoy todavía me deja preguntas sin respuestas. Imagino que ya sabréis a la que me refiero. Esa en la que Clark Kent se enfrenta con el Superman malvado. Nunca he entendido si esa escena sucede en su cabeza, si es real. Porque si es real, es rara de narices. ¿Cómo se divide en 2 personas? Pero si pasa en su cabeza, ¿cómo pueden mantenerse las secuelas del enfrentamiento en el entorno con agujeros y cosas rotas? ¿Y por qué si Superman llega a la gravera con el traje puesto, luego termina vestido de Clark? ¿De dónde saca la ropa? Creo que me voy a limitar a revisar los pósters porque como intente buscarle sentido, me puede explotar un riñón. Ganas de ver la peli. Tenemos a Superman volando con Gus por el aire, saliendo de lo que parece una guarida secreta escondida en la pared de un cañón. Creo que es una de las imágenes más Superman que hemos tenido hasta ahora. Luego lo vemos, por decir algo, porque en este póster la verdad es que cuesta ver algo, volando mientras usa su visión calorífica para intentar destruir la supercomputadora esa que le está lanzando un rayo de lo que parece kriptonita. Y por último, lo vemos saliendo de una pared a toda velocidad con el puño al frente, directo a atrapar a su blanco. Bueno, en este caso, negro. 3 pósters para la tercera película que en general no están nada mal. Hacen referencia a algunas de las escenas más icónicas de la cinta y tienen puntos bastante relacionados con la trama, así que le voy a poner un 4. Originalidad. No hay ninguna. Son simplemente representaciones de escenas, que no tiene nada malo en absoluto. Ya sabéis que un póster no tiene por qué ser original siempre sí o sí, pero como no tiene, no puedo ponerle ningún punto. Composición. Han abandonado los intentos de montaje realistas que a menudo dejaban resultados mediocres y han abrazado por completo la ilustración. En mi opinión, lo mejor que podían haber hecho, porque no me negaréis que este póster se ve mucho más atractivo y épico que este otro de aquí. Este estilo les permite crear composiciones mucho más ricas, dinámicas y elaboradas, haciendo que todos los elementos trabajen en armonía. Sin embargo, también hay problemas. Principalmente este póster de aquí, que se han pasado añadiéndole detalles al fondo y contraste en general y cuesta mucho diferenciar qué es qué. No hay separación entre elementos. Fijaos cómo hubiera cambiado la cosa si simplemente hubieran añadido un par de capas de color para rebajar la información e intensidad de los elementos menos importantes que se encuentran en segundo plano. Le voy a poner un 4. Apariencia general. A ver, todos se sienten parte de la misma película sin ninguna duda, pero tampoco hay ninguna duda de que la calidad de este que decíamos antes es un poquito inferior a la de los otros dos. Así que otro 4. ¿Cómo quedan en la pared? Nada, lo mismo que decíamos antes. El primero queda de locos, el tercero también queda muy bien y el segundo no. Al ser tan elaborado cuesta mucho ver qué es. Si lo miras rápido parece un manchón. Así en la distancia parece más un cuadro de Jackson Pollock que un póster de Superman. Otro 4. Así, la tercera película de Christopher Reeve suma 16 puntos que por uno consigue superar a la segunda, pero no a la primera empatando con ella.
A ver si su última película como Superman consigue terminar con broche de oro superando a las demás. Kidder as Lois Lane. Superman 4. His most important adventure. The quest for peace. Superman 4. Me abstengo de comentar nada de esta película. Vamos directamente a por los pósters. Ganas de ver la peli. Teniendo en cuenta la peli que es, debería considerar como positivo que no nos dé ninguna gana de verla, porque nos estaría haciendo un favor ahorrándonos el sufrimiento. Pero bueno, como siempre, tenemos a Superman volando de un sitio hacia otro, en este caso hacia arriba saliendo de un cohete. Y ya, porque lo otro es una página arrancada de revista, no me fastidies. 2. Originalidad. 0. Composición. Sé que me vais a odiar por mencionar a Spider-Man en un vídeo de Superman y por, una vez más, volver a meter al trepamuros en otro vídeo. Pero os voy a poner una escena que resume a la perfección lo que pienso de este póster. Es curioso que digas eso, porque he mirado algunas viejas fotos y esa es muy similar. Vale. Tengo que volver al trabajo. Este póster me resulta familiar. Si lo comparamos con este de la primera película, vaya, Superman volando hacia arriba con el puño, plano ultra picado, línea de desenfoque, la expresión de la cara. Hay quien diría que básicamente han cambiado el fondo, un poco la pose y a correr. O a volar. Viendo esto, creo que debería ponerle puntos negativos en el apartado de originalidad. Pero no lo voy a hacer porque por lo menos han mejorado un poco la distribución de los elementos colocando las cosas en los tercios de la imagen. Aunque luego esa pequeña mejora la hayan destrozado por completo con la colocación del logo prácticamente cortado en el borde de la imagen. En fin, le voy a poner... No me hagáis analizar el otro póster, por favor. Dejad de ponerle solo la nota a esta y pasar a la siguiente película. Vale, lo analizo, pero súper rápido. Como mucho tardo un par de segundos. Cosa para la que según las chicas soy un experto. A ver, esto es horrible. Tenemos al hombre nuclear flotando en el espacio de pie en la nada con un fondo recortado y colocado ahí porque sí y a Superman cortado por la mitad. ¿A dónde miran? Nadie lo sabe. ¿Me importa lo más mínimo? Seguramente no. ¿Le voy a poner algo más de un 0? Ni de broma. Apariencia general. Solo hay 2 pósters y no tienen nada que ver. Increíble. Lo de esta película es que ni hecho aposta. Un 1 y dando gracias. ¿Cómo quedan en la pared? El primero no queda mal y el segundo... pero vamos a ver. ¿Alguien en su sano juicio, sin ser un psicópata o votar a Podemos, valga la redundancia, pondría esto en su pared? Un 2. Superman 4 consigue 5 puntos cayendo a lo más bajo de la tabla. Una pena que una saga tan mítica terminase así de mal. Pero bueno, así es la vida. A ver si el retorno de Superman es también un retorno a los puestos altos. Bring it on! Now fly. Superman Returns. La primera película de Superman que vi en el cine. No por nada, sino porque cuando se estrenaron las otras yo ni había nacido ni se me esperaba. Nunca terminé de entender si se trataba del mismo Superman o un reboot. Pero bueno, guardo buenos recuerdos de esta película. Tuvo algunas escenas muy míticas como la de la bala destrozándose contra el ojo de Superman. A ver con qué nos sorprenden sus pósters. Ganas de ver la peli. Volvemos a tener un póster con el símbolo. Y la verdad, no hace falta mucho más para simbolizar que vuelve Superman.
esa S roja y amarilla sobre fondo azul es uno de los iconos más reconocibles del mundo, lo cual demuestra la importancia de Superman en la sociedad. Luego tenemos otra imagen súper mítica del personaje, con ese plano en el que le vemos sobre la Tierra en una pose que no podría ser más superheroica. Una imagen que nos dice que Superman vuelve a la Tierra y que no es el héroe de una ciudad o un país, sino el maldito protector del mundo entero. Un tío para el que cualquier vida vale lo mismo sin importar de dónde o qué sea. El resto ya bajan un poco el nivel en mi opinión. Tenemos una imagen que lo presenta volando, una con Lois Lane, una imagen de Luthor y un par de imágenes más de Superman volando por ahí. A ver, las dos primeras son para un 5, porque van perfectas con el concepto de retorno, pero el resto claramente bajan el nivel siendo muy genéricas y no mostrando nada de la trama. Así que se va a quedar en el 4. Originalidad. Pues estamos en las mismas que con las películas anteriores. Originalidad como tal, no hay ninguna. Son puras fotos de personajes y el símbolo. Así que nada, un 0. Composición. Vale, vamos por partes. La imagen que os decía antes está genial. A nivel compositivo tiene un plano picado muy marcado que presenta a Superman con una forma casi triangular que genera un primer punto de impacto visual de la imagen en su parte superior, principalmente en la S, y que hace que recorramos todo su cuerpo hasta los pies donde nos encontramos con la Tierra y con el título. Es una composición muy bien planteada que se siente balanceada e interesante al mismo tiempo que guía nuestro ojo para recorrerla por completo. Muy buena imagen. Una pena que no pueda decir lo mismo de la siguiente. Esto se nota demasiado que es falso. Superman fue fotografiado por un lado y la imagen de fondo tiene toda la pinta de que ha sido creada combinando distintos trozos de otras imágenes. La iluminación no termina de encajar y lo que más me chirría es el desenfoque de movimiento, que lo han aplicado más bien al revés. Han hecho una de esas cosas que solían hacer al principio de los 2000 y que vimos con los pósters de Star Wars, donde meten la misma imagen desenfocada por encima para intentar generar movimiento de manera artificial. Cosa que podéis ver tanto en la capa como en la parte inferior de su cuerpo. Pero el mundo no funciona así. Si tú haces una foto a un objeto que se está moviendo a mucha velocidad, el fondo se desenfoca proporcionalmente a la velocidad que lleva el objeto. Es decir, que si quisieran dar la sensación de que Superman va volando a toda pastilla, lo que tenían que haber hecho es o desenfocar el fondo o desenfocarlo a él y dejarlo como si fuera solo un destello de color, como había hecho la primera película que vimos antes. Lo mismo pasa con esta en la que vemos a los dos personajes. También se ve artificial de narices. La iluminación del fondo y los personajes no encaja. Y lo peor es ese resplandor nauseabundo y asqueroso que les han metido alrededor, que me da ganas de apuñalarme la pierna 27 veces con un boli. Es otro de esos efectos cutres de principios de los 2000 que ya vimos con los pósters de Harry Potter. No sé qué les dio a los estudios en esa época con los efectos estos cutrosos, pero ojalá se hubiera inventado la máquina del tiempo ya para poder ir a esa época con una ametralladora y poner un poco de orden. El de Luthor está un poco más aceptable, pero volvemos a otro que me perturba de manera increíble. Queridos diseñadores de pósters de Superman Returns, habéis puesto a los personajes en el espacio, ¿vale? El espacio, no como concepto de uy, qué grande es esta habitación, cuánto espacio tengo. No, el maldito espacio exterior. Exterior de fuera, no como un interior que ya no lo es. No. Exterior como concepto de fuera de la Tierra. Aquí estoy dentro, aquí estoy fuera, ¿vale? Bien, el espacio. Un sitio vacío, sin oxígeno y con una temperatura de menos 270 grados Celsius. Que yo no soy científico, pero eso me parece que es un poquito más fresquete que el que hace por las mañanas. ¿Correcto? Conocimiento del medio lo tenemos aprobado, ¿no? Vale, bien. Superman, bueno, ok. Es un alienígena todopoderoso, probablemente primo de Jesucristo, así que él en el espacio, todo bien, no hay problema. Pero ¿cómo mierdas puede estar Lois Lane así de tranquila en el maldito espacio? El maldito espacio. No como concepto de sitio grande, sino como lugar mortífero asesino en el que no se puede estar sin traje de astronauta, ni botella de oxígeno, ni nada. Simplemente un poquito arropada con la capita de Superman. ¿Qué estamos, tontos? ¿Quién narices ha hecho este póster? Y peor aún, ¿quién narices lo ha revisado y le ha dado el visto bueno?
Porque amigos, esto no tiene ningún sentido. Pero esperaos porque todavía puede empeorar. La iluminación no sé yo si está muy correcta del todo. Me explico. Los personajes están iluminados desde atrás, supuestamente por el sol, porque claro, aquí no hay lámparas, están en el espacio. No como concepto de sitio grande, sino de, bueno, lo pilláis. Pero detrás tienen la Tierra, la cual está iluminada desde el lateral izquierdo un poco hacia el frente, porque si no, aparecería oscura y sería de noche. Si ellos están iluminados desde atrás y la Tierra, que es lo que está justo detrás de ellos, está iluminada desde delante, soy el único que ve que las piezas no terminan de encajar. Y llamadme tonto, pero yo creo que en la distancia que hay entre la Tierra y los personajes no cabe el sol. O la capa de Superman es una triple XL del Zara tan grande como para tapar una estrella 109 veces más ancha que la Tierra, o los que hicieron esto han patinado un poquito. Pero bueno, que se lleva un 3. Apariencia general. No me voy a enrollar mucho, pero tengo mis dudas, porque por un lado la calidad general no es para tirar cohetes, por lo que me inclino por ponerle otro 3. Pero sí que es verdad que estos pósters claramente se perciben como parte de la misma película y si los ves comparados con los de cualquiera de las otras puedes distinguir fácilmente a qué entrega pertenecen. Así que creo que siendo bueno le voy a poner un 4. ¿Cómo quedan en la pared? En general no quedan nada mal. Los mejores para sorpresa de nadie son los que ya os imagináis, el del símbolo con fondo azul y el de Superman sobre la Tierra. El resto están bien, pero sinceramente yo de poner alguno pondría cualquiera de esos dos. Venga, va a conseguir un 5. De este modo, el retorno de Superman acumula ya la conocida cantidad de 16 puntos. Es que ninguna película de Superman va a conseguir superar los 16 puntos. Yo conocía la leyenda urbana esa de la maldición de Superman, que dice que interpretar al personaje le trae mala suerte a cualquier actor que lo haga en el cine. Pero creo que como esto no cambie, va a haber que empezar a hablar de la maldición de los pósters de Superman, que impide que sus películas en solitario escapen de la mitad de la tabla y consigan llegar a las posiciones más altas. Vamos a ver si el todopoderoso Henry Cavill consigue romper esta maldición o fracasa y la confirma. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think? Man of Steel. Para muchísimos, su película de Superman favorita. Para otros tantos, una aberración que no le hace justicia para nada al personaje esperanzador de los cómics. Para mí, una reinterpretación del personaje. Me pasa como con el Spider-Man de Tom Holland. Entiendo que le hayan querido dar un aire nuevo, respeto a quien le guste y conecte con él, lo disfruto como una versión alternativa del personaje, pero para mí no es la mejor representación de Spider-Man fuera de los cómics. Man of Steel es un poco como Far From Home. Spider-Man en los cómics jamás dejaría de lado su responsabilidad de ayudar a los demás para irse de vacaciones con sus amigotes e intentar mojar el lanzarredes con la MJ del mercadillo. Igual que Superman no es un personaje depresivo y oscuro que tiene que estar siempre enfadado con los ojos rojos casi como para dar miedo. No cabe duda de que Man of Steel es muchísimo mejor película que Far From Home. Me gusta mucho y me hubiera encantado ver una segunda parte. Además cuenta con cosas muy buenas como las escenas de vuelo y la maravillosa banda sonora de Hans Zimmer. Pero eso no quita que presente una versión de Superman que se aleja mucho de lo que Superman es en realidad. Pero bueno, que no hemos venido aquí a hablar de la película, sino de los pósters, así que vamos a ello. Ganas de ver la peli. Automáticamente notas que esta peli tiene un tono distinto a todo lo anterior que hemos visto. Es más seria y más oscura, más dramática. Esa imagen de Superman con esposas siendo escoltado por los militares te deja con muchas preguntas, lo cual es bueno de cara a querer ver la cinta para saber qué está pasando. Luego tenemos la que hasta ahora es la imagen más efectiva de Superman volando que hemos tenido, pero que sigue sin ser perfecta. Tenemos un póster que quizás podría ser un tributo de la primera película de Christopher Reeve, con ese símbolo gigante sobre un fondo claro y el destello de Superman volando por delante, y hay un póster dividido en dos que muestra el enfrentamiento entre Zod y Superman, pero solo uno.
En general se ven bien, pero se me quedan un poco pobres en cuanto a conexión con la historia. Siento que se podría haber hecho mucho mejor, porque realmente aquí no estamos viendo absolutamente nada. No sabemos si es una película de origen, cuál es la amenaza, el contexto, no hay pistas ni guiños que te ayuden a ponerte un poco en situación. Todo lo que vemos es a Superman con fondos vacíos. Un 3. Originalidad. Seguimos igual. Originalidad aquí no hay ninguna. Todos son pósters muy directos. Personaje en primer plano y fondo desaturado neutral en la parte posterior. Un 0. Composición. A Zack Snyder le gustan mucho los destellos de lente y se nota. Este hombre tiene una obsesión. De verdad, esto no es ni medio normal. No puede ser sano. Es meter destellos por meterlos. No tiene ningún sentido. Vamos a ver. En este póster panorámico que vemos a Superman en primer plano, no solo tenemos uno, es que hay dos. ¿Y tienen sentido? Pues decídmelo vosotros. Superman está iluminado desde la derecha y un poco desde arriba, lo que quiere decir que el sol está más o menos en esta dirección. Entonces, ¿qué narices está provocando ese destello en mitad del cielo? Como no haya un tío en paracaídas con una linterna de 4 millones de lúmenes, no me lo explico. ¿Y este otro de aquí a la derecha? Porque el sol está más arriba. Otro ejemplo. Esta otra imagen panorámica de Superman volando hacia arriba. Aquí ya no intentan ni justificarlo. Brian, tú tira el primer destello de lente que pilles en todo el medio de la imagen que queda tú guapo. Señor, pero no encaja con el fondo ni tiene el mismo color que las luces de la imagen. Da igual, nadie lo va a notar. Mira qué drama, qué épica. Uf, qué buena mierda, cómo me gusta. ¿Sabes qué? Métele más, quiero más. Pero señor, ¿dónde los meto? Este ya ocupa casi toda la imagen. Bueno, pues mételos en el título. ¿En el título? Sí, en el título. Pero, ¿en qué palabra? ¿En qué palabra? ¿Cómo que en qué palabra? En todas las letras. ¿En todas? ¿No es un poco demasiado? ¿No es un poco demasiado? Ya uno no puede ni ser creativo. Venga, anda, pues pónselo en la primera y en la última letra de cada palabra. Vaya un cortarrollos. ¿Así, señor? Perfecto. ¿Sabes qué? Sigue sin ser suficiente. Pónselos a la fecha también. Señor, creo que tiene un problema. Ahora imaginaos esa misma conversación para todas y cada una de las imágenes, porque son todas igual de exageradas. Esta de Superman volando hacia arriba. Otros dos destellos así de gratis. El de arriba a la izquierda podría colar como el sol, pero este de aquí en medio de toda la nube, como no sea otra vez el tío del paracaídas con la linterna, es que no me fastidies. Vamos a hacer un barrido rápido sin contar todos los destellos del título y los textos, solo los de las imágenes. ¿Listos? 3, 2, 1, destello, 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 destello. Queda claro, ¿no? Bueno, otra cosa que los noto es que no terminan de tener muy buena definición. Están todos un poquito borrosos y desenfocados. No sé a qué se debe o a qué objetivo responde, pero es lo que hay. Creo que le voy a poner solo un 3. No es la puntuación que me hubiera gustado ponerle, pero es que sinceramente no encuentro motivos para ponerle más, porque a nivel de composición y distribución de elementos son lo más básico que puede haber. En cuanto a color, más genérico es imposible. Los fondos no transmiten nada en absoluto y los personajes se sienten desconectados. Bueno, y lo de los destellos ya no tiene nombre. En mi opinión se han pasado 20 pueblos. Más que aportar, destrozan las imágenes. No son un detalle que enriquezca la composición visualmente, sino que más bien parecen hasta una parodia. Es horrible. Así que sí, un 3. Y cuidado, no pasemos más tiempo mirándolos, que lo mismo le bajo al 2. Apariencia general. La verdad es que todos se sienten como parte del mismo conjunto y viendo uno por separado rápidamente sabes de qué película se trata. Una pena que el nivel general sea lo que es porque podría haber conseguido un 5, pero se va a tener que conformar con un 4. ¿Cómo quedan en la pared? En la pared
la verdad es que parecen otros. Viéndolos así con un fondo blanco liso, quedan espectaculares. De hecho, diría que son los mejores con diferencia de todos los que llevamos hasta ahora. Así que, un merecido 5 sin ninguna duda. Pues Man of Steel consigue solo 14 puntos, que la verdad es que me dejan con muy mal sabor de boca, porque me hubiera gustado ponerle más, pero es que ya habéis visto lo que hay. A nivel conceptual son más de lo mismo y visualmente tampoco destacan especialmente. Una pena, pero bueno, a ver si la siguiente consigue mejorar la cosa. Do you know the oldest lie in America? That power can be innocent. Batman v Superman. Los pósters de esta peli ya los analicé en la tier list de los pósters de las películas de Batman, así que para no hacerlo repetitivo y no alargar este vídeo demasiado, voy a hacer un mini resumen pasando por encima. Si queréis ver más en profundidad qué es lo que pienso de estos pósters y cómo funcionan en cada una de las categorías, id a ver el vídeo de Batman después de este. Os lo dejaré por ahí al final del vídeo. Dicho esto, vamos a ver sus pósters. El mayor problema que tengo con los pósters de esta película es que se titula Batman v Superman, pero apenas se hacen hincapié en el enfrentamiento entre ambos personajes. Lo que todos queremos ver son escenas de pelea mega épicas entre los dos, y sin embargo hay casi más pósters de otros personajes que de ellos dos enfrentados. Es una oportunidad desperdiciada. A nivel visual, seguimos teniendo fondos genéricos, vacíos y desaturados, con imágenes que vuelven a abusar de destellos, aunque mucho menos descarados que en Man of Steel. Lo más rescatable son los conceptos de los pósters, que utilizan recortes de papel para crear los logos, pero solo los utilizan para un par de pósters, dejando el resto con conceptos genéricos y aburridos. En fin, las puntuaciones que le puse en su día fueron: ganas de ver la peli, un 2. Originalidad, otro 2. Composición, un 4. Apariencia general, otro 4. Y como quedan en la pared, un 5. Lo que suma un total de 17 puntos. La verdad es que sigo estando de acuerdo con esta puntuación. De momento no hemos tenido ninguna película con unos pósters que merezcan la pena y consigan salir de esa zona media. Empiezo a pensar que lo que decíamos al principio de la maldición de los pósters de Superman es bastante más real de lo que nos pensábamos. Me da rabia que todavía no haya habido una sola película con imágenes a la altura de lo que Superman se merece. A ver si la última película de este vídeo consigue cambiar eso. Yeah, You'd let me interview you as Superman. sure. Ready? Let's do it, Cronkite. Superman. Miss Lane. Recently, you've come under a lot of fire for I what know, some it's a might. lot of It's fire, a but- lot. Superman. Yo estoy a topísimo con esta película. El hype que tengo no es ni medio normal. Cada cosa que veo de ella me gusta más que la anterior. Y el hecho de que la dirija James Gunn y tenga total libertad creativa me da muchas esperanzas de que realmente vaya a ser un peliculón y no nos defraude. Si consiguió hacer que a todos nos gustase un grupo de superhéroes que no conocía ni Dios, como son los Guardianes de la Galaxia, e hizo que sus películas tuvieran un alma y estilo propios únicos en el UCM, consiguiendo que yo llorase tanto en el cine que tuvieran que venir buzos a rescatarnos, ¿qué no podrá hacer con el superhéroe más grande y conocido de todos los tiempos? Vamos a verlo. Ganas de ver la peli. Esto sí es Superman. Imágenes que te transmiten luz, esperanza, buen rollo, no unas composiciones lúgubres, oscuras y apagadas. Tú ves esto y dices ¡wow! Tenemos a Superman con Krypto, a los distintos personajes, escenas epiquísimas con Superman levantando un maldito edificio entero con un destello de lente bien aplicado y una imagen que para mí es la mejor que se ha hecho jamás de Superman volando.
No solo porque sea la representación literal del eslogan de esta película, que es mira al cielo o mira hacia arriba según lo hayan traducido en vuestro país, sino porque la perspectiva es como si tú estuvieses ahí. Te mete directamente en la escena. Estás paseando por las calles de Metrópolis, miras hacia arriba y ves pasar una mancha azul y roja a toda velocidad. Así es como hay que representar a Superman volando, sí señor. Me quedo con ganas de ver más pósters de estos de diferentes escenas, sobre todo porque en los trailers se ha visto que hay acción y situaciones para dar y tomar. Me falta algún póster en la fortaleza, luchando contra el Kaiju, alguno enfrentándose a Ultraman. Como todavía no se ha estrenado, sigan sacando nuevos pósters e imágenes promocionales. No sé si saldrá alguno de esos después de que publique este vídeo, pero de momento se lleva un 4. Originalidad. La perspectiva que os comentaba antes que nos involucra en la escena me parece brillante. El estilo visual con esos colores de Superman degradados en movimiento lo voy a contar como originalidad porque es mi vídeo y hago lo que quiero. Y tiene detallitos como incluir los textos en 3D para que formen parte de la propia escena que está muy bien. Le voy a poner otro 4. Composición. A nivel de definición son, sin ninguna duda, los mejores que hemos visto hasta ahora, pero a años luz de los demás. La calidad con la que se ven los detalles del traje es impecable. En cuanto a color, me flipan. Esos degradados en movimiento son una solución muy sencilla, pero que dan un toque diferente a la estética de esta película que, aparte de que funciona de locos y la identifica al instante, casan perfectos con la esencia de lo que transmite Superman. Encima han creado un póster en movimiento que ojalá se vuelva un estándar en Hollywood. Me encantaría ver más cosas así. Sin embargo, tengo un pero. Y es que se vuelve muy repetitivo. Creo que el concepto está genial, pero no lo han desarrollado y explotado todo lo que se podría. Estos colores, para Superman y algunos de sus personajes más afines como Lois Lane, me pegan perfectos. Pero yo los hubiera variado para el resto de personajes. Por ejemplo, a Guy Gardner le hubiera puesto tonos verdes, a Luthor algunos morados. A todos estos, los de sus uniformes, me pilláis, ¿no? Se hubiera identificado igual, hubiera mantenido la línea, pero habría conectado mejor con el personaje al que acompaña y habría dotado al conjunto de un poco más de variedad. En cuanto a las composiciones, los de los personajes son muy simples, con la persona en el centro y ya. Pero los que muestran a Superman son otra historia. Por ejemplo, este del edificio te transmite a la perfección el peso de la estructura. Se siente como un elemento masivo. Al poner a Superman tan cerquita de los bordes, se genera tensión. No da la sensación de ser una tarea fácil porque no lo es. Además, han jugado con la iluminación y las líneas del edificio para guiar a tu ojo desde la parte superior de la imagen y las letras esas de ScreenX, que son el primer punto de impacto visual de la imagen, hasta Superman. Pasas de una zona oscura a una luminosa, ayudado por esas líneas rectas que apuntan hacia el personaje principal. La paleta de colores combina tonos azules para las sombras con naranjas para las luces, que es una combinación que nunca falla. Tanto es así que es la más utilizada en Hollywood. Si nos ponemos sentimentales y queremos buscarle una lectura emotiva a la imagen, el uso de los colores y la iluminación puede sugerir que el derrumbamiento del edificio es un evento catastrófico y oscuro, pero la llegada de Superman arroja esperanza y luz a una situación que de otra manera habría acabado muy mal. Por eso, en la parte superior todo es oscuro, mientras que en la parte que aparece Superman empiezan a aparecer las luces de la escena. Luego llegamos al que hemos comentado antes de Superman volando, que es brillante. Desde la perspectiva hasta la distribución de los elementos y la paleta de colores. No puedo sacarle ninguna pega. Bueno, sí, el texto ese de 4DX me sobra. Podrían haber sacado una versión sin ello, porque tremendo bicharraco tan grande en mitad de la escena me da bastante por saco. Pero bueno, no es un problema del póster en sí. Le voy a poner un merecidísimo 5 y con mucho gusto, la verdad. Apariencia general. Coincidiréis conmigo en que esto es para otro 5. Es que da igual el que cojas, todos se ven estupendos y tienen una estética tan marcada que son los más únicos de todas las películas de Superman. Tú coges alguno de los de las otras pelis, los mezclas un poco y puedes tener dificultades para saber a qué entrega pertenece. Cosa que con estos no. En el momento que los ves, sabes sin ninguna duda que pertenecen a esta cinta. Así que nada, otro 5.
cómo quedan en la pared. Pero ¿cómo van a quedar con esas composiciones, esos colores, esa calidad visual y esas escenas? Es que esto da gusto ponerlo en la pared. Y si no te queda hueco o no tienes paredes disponibles, te compras un paquete de ladrillos y te construyes un tabique nada más que para poder ponerlos. Esto es otro 5 de manual. Pues la última película de Superman ha conseguido romper la maldición consiguiendo 23 puntazos que la colocan en lo más alto de la tabla, coronándola como la película de Superman con los mejores pósters de la historia. Lo bueno se ha hecho esperar, pero menos mal que al final ha llegado. Superman al final ha salvado el día y, haciendo honor a su contraparte de los cómics, nos ha devuelto la esperanza. No entiendo cómo puede haber tanta gente tirándole mierda a esta película solo porque a ellos les gustaba más la línea de Zack Snyder y están cabreados de que se haya cancelado. No sé cómo será la película, pero a nivel de pósters, esa gente negativa asquerosa pueden venir a comerme la kriptonita. Los pósters de esta película son lo maldito mejor que se ha hecho de Superman en el cine jamás. Y eso que no son perfectos y aún tienen mucho que mejorar. Así que como le vaya bien y saquen una segunda parte, preparaos para lo que podemos ver en el futuro. Yo por ahora no tengo mucho más que decir. Estoy deseando ver la peli y de corazón espero que por fin podamos tener la película que el personaje y todos los fans de Superman se merecen. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, os haya entretenido y sin mucho más que decir, esto es todo por mi parte y nos vemos en la próxima. Hasta más después.